Queridos hermanos, les estoy hablando en este tiempo sobre las apariciones de Medjugorje y vieron ustedes que la gente que ha ido, ustedes habrán escuchado, comentan, sentimos perfumes y hay como perfumes que se identifican con la Virgen, por ejemplo, el perfume de violetas, el perfume de jazmines, el perfume de rosas particularmente, y hay otros que son eh, perfumes más densos, como el de nardo, por ejemplo, que son como más aceitosos y entonces esos se identifican con el perfume de Jesucristo. Y es un fenómeno que varias personas comentan y que particularmente yo lo he sentido, el perfume de rosas en Medjugorje, también en otros santuarios marianos, ¿no? Cuando uno va a Salta, a los Tres Cerritos, que es el lugar donde se aparece la Virgen, también encuentra con que hay momentos en que inesperadamente, y mirando uno alrededor y no viendo ninguna planta que pueda producir ese perfume, ni tampoco ninguna persona que pueda tener ese perfume, ni nada. Uno siente como una ráfaga fuerte de un perfume que es femenino o de otro perfume que es masculino y uno lo identifica con Jesús. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este fenómeno se llama las odoraciones. Odor es olor, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué algunas veces sentimos olores buenos o también podemos sentir olores malos, feos? Por ejemplo, el olor a algo que se está pudriendo o el olor a algo quemado. Olores feos tienen que ver con la presencia del mal, del demonio. Y en cambio, olores positivos, lindos, perfumes en realidad o aromas, entonces los identificamos con algo positivo, con la presencia de Dios, con la presencia de los ángeles, con la presencia de los santos, con la presencia de la Virgen. Bueno, ustedes saben que nosotros somos cuerpo y alma, ¿no? Y al ser cuerpo y alma, el cuerpo tiene unas leyes y el alma tiene otras leyes. Somos distintos. Por ejemplo, el cuerpo es mortal, el alma es inmortal, pero lo es por naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, lo espiritual no muere nunca y lo material muere siempre. Y entonces tiene como dos historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que tiene un problema psicológico o que tiene una malformación en su cerebro y por lo tanto eso le hace, le trae problemas de aprendizaje o lo que fuera, no quiere decir que la inteligencia de esta persona está enferma, sino que la mente de esta persona está enferma. Es decir, que aquello que funciona en el cerebro está mal porque el cerebro puede enfermarse, pero la inteligencia se enferma también por la ignorancia, por el error, ¿no es cierto? Pero en realidad de una manera distinta de lo que pasa materialmente. Entonces, por ejemplo, en la materia, vieron, la ley de gravedad tiende a ir para abajo. En cambio, el espíritu tiende a ir para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vemos a una persona que está muy apesadumbrada, que está muy mal, que está muy triste, que está muy deprimida. Y vieron que se va para abajo, ¿no es cierto? Que se dobla hacia abajo. Vieron que en el Evangelio Jesús cura a una mujer que está encorvada, ¿no es cierto? Que está como mirando para abajo. Bueno, porque el demonio quiere que nosotros comamos polvo todos los días de nuestra vida como él, ¿no es cierto? Es decir, que vivamos una vida rastrera, ¿no? En cambio, el espíritu tiende a elevarse y por eso levitan algunos santos. Es decir, su cuerpo que tiende a ir para abajo empieza a vivir leyes que son del espíritu. Su cuerpo empieza a ir para arriba, ¿no es cierto? Entonces empieza un éxtasis porque está rezando y su cuerpo, en vez de vivir la ley de gravedad, empieza a vivir la ley del espíritu. Y de esa manera también, por ejemplo,
vieron santos que han dejado de comer durante mucho tiempo, que han comido solo la Eucaristía y que se han alimentado solamente de la Eucaristía. ¿Y eso cómo puede ser? Y puede ser porque ese cuerpo que necesita un alimento material pasa a vivir del alimento espiritual, porque está espiritualizado el cuerpo. En cambio, al contrario, ¿no es cierto? Es decir, una persona que vive glotón, ¿no es cierto? Goloso, comiendo las cosas, y quiero esta salsa, y quiero estas cosas. Bueno, entonces es incapaz de comprender lo que significa la Eucaristía como alimento, ¿no? Porque está preocupado por la salsa que tengan las cosas y la Eucaristía tiene un sabor bastante poco importante, ¿no es cierto? Es decir, no está para satisfacer nuestro apetito, sino está para satisfacer nuestra sed de Dios, nuestra sed de infinito. Entonces, vieron San Juan Bosco, que tenía un granero del cual sacaba grano y bueno, normalmente se acaba porque él le daba de comer a muchos chicos que alojaba y que sacaba de las calles. Y bueno, dicen que el granero nunca se acababa. Y iban a buscar y siempre había grano, iban a buscar y siempre había grano. ¿Cómo es esto? Si nosotros hace un montón no compramos grano. Bueno, porque el granero pasó a tener las leyes del espíritu. Por ejemplo, si yo les enseño esto, yo no dejo de tener esto. En cambio, si yo les doy un libro, yo dejo de tener el libro. Es decir, en el traspaso de las cosas materiales, yo las pierdo. En cambio, en el traspaso de las cosas espirituales, yo se las doy y las sigo teniendo. Entonces, ¿qué pasó con ese grano? Que se daba a comer a esos chicos y se seguía teniendo en el granero, las dos cosas. Es decir, vivía el grano de trigo, vivía leyes espirituales, porque evidentemente era el grano de trigo de Don Bosco, que era un gran santo. O la bilocación, ¿no? Entonces la Virgen estaba en Éfeso con San Juan, los últimos 9 años de su vida, pero en ese momento el hermano de San Juan, Santiago Apóstol, estaba en España, que era Finisterre, ¿no es cierto?, la otra parte del mundo, evangelizando. Y la Virgen estaría preocupada por San Juan y por Santiago, su hermano, porque es madre. Y entonces, ¿qué pasó? Se le apareció a Santiago. La primera aparición de la Virgen es la aparición de la Virgen en el Pilar de Zaragoza, estando en la vida histórica de la Virgen, es decir, no es un fenómeno de una aparición de la Virgen, sino que es un fenómeno de una bilocación de la Virgen. Entonces, ¿por qué un santo puede bilocar? Porque su cuerpo eh, quiere estar en dos lugares como su alma quiere estar en dos lugares. Es decir, como una madre que ama y quisiera estar con este hijo y quisiera estar con este otro que se fue a vivir al extranjero y no lo puede hacer porque su cuerpo está en un lugar y entonces tiene que elegir o te quedas acá o te vas allá. Bueno, cuando se vive la santidad, uno puede bilocar. Y se acuerdan del Padre Pío, se cuentan tantas historias como esta, que él estaba en su convento y mientras tanto estaba confesando y consolando a los soldados que estaban en la guerra muriendo en las trincheras. ¿Por qué? Porque bueno, él estaba preocupado por esos soldados y entonces como era un gran santo, su cuerpo bilocaba, estaba en dos locus, ¿no es cierto? Es decir, en dos lugares, ¿no es cierto? Y bueno, estos fenómenos en donde el cuerpo y el alma empiezan a vivir como las mismas leyes, eh, son fenómenos que tienen que ver con la santidad. Evidentemente la santidad es del cuerpo y del alma. Y entonces así como tocamos una reliquia, es decir, tocamos un pedacito del cuerpo de Santa Teresita. ¿Por qué? Porque pensamos que ahí quedó pegada parte de la santidad de Santa Teresita, porque Santa Teresita no era el alma de Santa Teresita, era Santa Teresita, cuerpo y alma. Y entonces ese pelito de Santa Teresita o ese pedacito de carne de Santa Teresita tiene gracia, ¿no es cierto? Y por eso las reliquias
esta comunión que existe entre el cuerpo y el alma, existe también entre el cuerpo y el alma santo. También existe entre lo material y lo espiritual negativo, ¿no es cierto? Por eso hablamos de infestación, no se las cuento porque hay un video sobre ese tema que es la posesión del demonio sobre determinadas cosas, ¿no es cierto? Es decir, que también el demonio, siendo él un ángel, es decir, alguien espiritual, puede poseer cosas materiales y actuar a través de cosas materiales. Por eso les digo, puede producir olores nauseabundos, olores negativos, olores feos, que no necesariamente quieren decir que les tienen una posición sobre ese lugar, ¿no es cierto? Es decir, sino que quizás quiere amenazarnos o quiere asustarnos o quiere amedrentarnos y por eso nosotros tenemos siempre que persinarnos o llevar la medalla de San Benito o tener agua bendita, alguno de los sacramentales que recurran a Dios en el momento en que nosotros tenemos que enfrentar algo que está por encima de nosotros, como es la fuerza del demonio, que es un ángel. Un ángel es superior a nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es esto de los perfumes? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no es cierto? Y que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es decir, que la fe no pasa ni por los sentidos ni por la inteligencia, que son nuestros modos de conocimiento, sino que pasa por lo que Dios nos revela. Entonces, cuando yo les digo el cuerpo de Cristo y les muestro la Eucaristía y ustedes dicen amén, que significa así sea, no es porque ustedes ven el cuerpo de Cristo, porque ven un pedacito de pan. No es porque ustedes gustan el cuerpo de Cristo, porque tiene gusto a pan. No, no, no. Es decir, sus ojos, sus sentidos no ven nada. No es porque sus inteligencias entiendan, ah, sí, acá está Jesucristo. No, no entienden, porque no entienden cómo, diciendo las palabras de Jesús en la última cena, ese pedazo de pan se pudo convertir en el cuerpo de Cristo. Sino que creen. Y justamente la fe entonces tiene esa ausencia del ver, esa ausencia del entender, esa ausencia del gustar, esa ausencia también del oler. Entonces nosotros olemos que está Jesús, Jesús debe tener un perfume delicioso, pero olemos que está Jesús en la Eucaristía, no. Acercamos nuestra nariz a la Eucaristía y no sentimos ningún olor, ningún perfume, ningún aroma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que algunas veces Dios permite que estos fenómenos que son espirituales, en los cuales nosotros creemos, tengan una consonancia en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros escuchamos, en lo que nosotros olemos, en lo que nosotros tocamos. Por ejemplo, uno podría tocar una imagen de la Virgen y sentir, por ejemplo, que su mano es una mano humana. Eso le ha pesado a personas en San Nicolás de los Arroyos, donde desapareció la Virgen del Rosario, que tocaba la mano de la estatua de la Virgen y sentía que era una mano humana, ¿no es cierto? O, por ejemplo, los ojos. En Salta hay gente que ha visto a la señora María Livia con ojos celestes y no tiene ojos celestes, son los ojos de la Virgen los ojos celestes, según ella cuenta en estas apariciones. Entonces, bueno, Dios algunas veces permite que nosotros oigamos alguna palabra, lo que llaman locuciones, porque escuchamos, o que nosotros veamos alguna cosa. Bueno, algunas veces Dios permite que nosotros olamos, es decir, como con nuestro olfato, con nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de captar perfumes y aromas, que nosotros nos demos cuenta de algo que es espiritual. Y entonces, es como si nosotros, no sé, nuestra mamá usaba un perfume muy rico y identificamos, entró mamá porque se siente que está en casa, ¿no? O lo que fuera, o nuestra casa tenía un perfume determinado, o la comida tenía un perfume determinado, o la ropa tenía un perfume determinado, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, las colonias de hombres.
que abuelo, por ejemplo, usaba en sus pañuelos, en sus cosas, ¿no es cierto? Y cada vez que las vuelvo a escuchar, a olfatear, ¿no es cierto? Me hacen recordarlo a él, ¿no es cierto? Porque era su perfume, ¿no? Bueno, eso que la Virgen nos permite saber que ella está, porque sentimos un perfume delicioso, muy fuerte y muy femenino. Y entonces nos damos cuenta que está ella, pero por otra parte es evanescente, ¿no es cierto? Es decir, no podemos asirlo, no podemos agarrarlo, porque nosotros querríamos meterlo en un frasquito, ese perfume, y decir es nuestro y lo voy a tener siempre que lo necesite, pero es como una ráfaga que pasa y que después se va, y entonces, nada, es que tenemos que volver siempre a ella y tenemos que creer que ella está cuando sentimos ese perfume y cuando no sentimos ese perfume, ¿no? Lo mismo Jesucristo, a veces sentimos un perfume como embriagante, ¿no es cierto? Denso, masculino, eh, untuoso, ¿no es cierto? Y entonces nos damos cuenta, está Jesús. Y también querríamos guardarlo, ¿no? Quédate con nosotros, como le dicen los peregrinos de Maús, ¿no es cierto? O hagamos tres carpas, como le dice San Pedro en el episodio de la transfiguración en el monte Tabor. Pero nada, pasa y es como una ráfaga que después se va. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, lo mismo que cuando nosotros vemos algo o cuando nosotros escuchamos algo, es decir, que Dios nos está dando una gracia de que un fenómeno que es espiritual, Dios está siempre con nosotros, cuando sentimos los perfumes y cuando no los sentimos, la Virgen está siempre con nosotros cuando hay olor a rosas y cuando no hay olor a rosas, pero en algunas oportunidades nos permite el sentirlo. No necesariamente estas experiencias quieren decir que nosotros somos mejores o que tenemos una mayor fe, al contrario, porque la fe, justamente como les digo, es la certeza de lo que no se ve. Entonces la fe en realidad es muy seca, la fe no tiene olor, la fe no tiene sabor, la fe no tiene colores, la fe no siente nada. Incluso muchas veces lo que vive es mucha aridez, ¿no es cierto? En cambio, el fervor, ¿no es cierto? Que es como un hervor, ¿no? Un sentimiento de las cosas de la fe, eso sí tiene colores y tiene sabores, y entonces comulgo y siento que Jesús está dentro mío, y rezo y siento que estoy en su presencia, que le estoy hablando, que Él me escucha, pero eso es el fervor, ¿no es cierto? No la fe. Entonces, muchas veces una persona se queda triste porque no sintió el olor y otra persona se siente que es Santa Teresa porque sintió el perfume, pero no necesariamente es así, porque podría ser justamente que fuera mayor la virtud del que no lo siente que de aquel que lo siente, porque ya les digo, es decir, cuando Dios nos encuentra muy virtuosos, no nos da muchos consuelos ni muchas certezas de su presencia, sino al contrario, es decir, muchas veces nos purifica tanto con noches oscuras de los sentidos como con noches oscuras del espíritu. En cambio, a los principiantes, ¿no es cierto?, aquellos que todavía necesitan un poquito de luna de miel, bueno, entonces Dios les da un poquito también de sabores y de gustos y de estos mimos que tiene Jesús para el alma, para que nosotros creamos, ¿no es cierto? A partir de esas cosas, nosotros decimos, no, estoy seguro, ¿no es cierto?, que la Virgen se aparece en tal lugar porque yo lo sentí, ¿no es cierto?, es decir, sentí su presencia. Pero en realidad la fe puede estar segura de cosas sin tener nada de nada de nada de estas experiencias, que son experiencias místicas, sí, ¿no es cierto? Y que ya les digo, tienen que ver con esa línea que separa lo espiritual de lo material, que en el caso del hombre no hay una línea, porque nosotros, qué sé yo, la mirada de una persona, ¿no es cierto? Los ojos son materiales, pero la mirada de una persona es algo espiritual, ¿no? La boca de una persona es algo material, pero la sonrisa de una persona es algo espiritual.
La voz tiene algo espiritual y tiene algo material, ¿no es cierto? Es decir, en el hombre está como desdibujada esa línea entre lo que es material y lo que es espiritual, y por eso, ¿no es cierto?, en nuestra experiencia de fe también están desdibujados estas separaciones entre las cosas que son de fe, la certeza de lo que no se ve, y lo que vemos, lo que oímos, lo que eh, sentimos con nuestro olfato, lo que percibimos con nuestro tacto, ese tipo de cosas. Así que bueno, ya les digo, si sienten algunas veces algún perfume lindo o feo, sepan que algunas veces estos perfumes, estas odoraciones, tienen un origen sobrenatural. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.